Hoy quiero dedicar el servicio a una persona que no conocí en vida, pero conocí en espíritu y la verdad me marcó mucho. Un jovencito, Daniel Esteban, y de verdad que desde el momento que supe que él partió con el Señor, estoy conmovido porque fue una vida que terminó muy efímeramente. Jovencito de 28 años, eh, partió con el Señor. Daniel Esteban Gómez Ibáñez. Imagínese el dolor que ha causado a la familia. El viernes yo estaba muy conmovido, no sé si usted se dio cuenta, porque los jóvenes nunca piensan en eso, en que van a tener que dar cuentas, que van a tener que partir, y viven una vida como si siempre Dios tuviera la obligación de darle la oportunidad. La mentira del diablo en la iglesia cristiana hoy en día es que, no, Dios me perdona, yo sé que Dios me va a dar la oportunidad. En el último momento yo puedo arrepentirme. Dígale aquí está a su lado, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que no? Mire, voy a decirle algo. No sé por qué Dios me pone a hablar de esto, porque tiene todo que ver con el mensaje, pero es que tengo una carga por una persona que conocí ayer, que me decía, no, pastor, es que Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz por mí, y Él no me va a condenar a mí por la gracia y la sangre me perdona todos los pecados. Y le expliqué todo como dice la Biblia, pero no, Dios entonces nos va a poner a un hijo, usted le pondría a un hijo un hierro caliente después de haberlo traído a este mundo y cerrado y cerrado y cerrado y cerrado. Y los argumentos humanos. Luego la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, conoce la palabra y peca deliberadamente, ya no hay más que hacer por su alma. Y en el capítulo 12, verso 14, luego no dice que sin santidad nadie le... Pero es que es el espíritu de engaño que el diablo pone en las personas. Así que, amado, yo le suplico, abra su corazón. Y por favor, no se deje engañar. Porque es en un instante así, mire, así. Yo lo dije el viernes, el diablo lleva 8.000 años conociendo al hombre. 6.000 desde que hubo la promesa. Escuche esto. ¿Y usted cuántos tiene? ¿10, 15, 20, 30? ¿Y se las cree todas? No, amadito, así tuvo 1.000 años. El diablo lleva más de 6.000 engañando. ¿Cómo va usted a superar esa experiencia, ese conocimiento? Aparte del conocimiento eterno, porque él estuvo en el cielo ministrando la gloria. ¿Cómo un cristiano se va a dejar convencer de que tiempo, Dios me perdona, yo soy bueno, yo soy salvo? No, si usted no paga un precio, es difícil. Usted tuvo que, si viene en su carro particular, tuvo que haber echado gasolina. Y en la bomba le cobraron o se la regalaron. Y ahora como están viviendo sabroso, más caro está todo. Más sabroso pagar más caro, ¿sí o no? Y si vino en Transmilenio, tuvo que pagarlo, ya le subieron 300 pesos más, ¿verdad? Más sabroso. Pagar 2.950, qué maravilla, qué sabroso. Y si se regresa ahorita que tiene que regresar, se tiene que volver a pagar. Y si usted se toma un tinto en la calle, ¿cuánto valdrá el más barato, Jonathan? ¿De verdad 2.500 un tinto? 3.000 pesos, me dicen aquí, wow. Ya no regalan ni un tinto. Y la gente cree que la salvación es gratis. ¿Quién le dijo? Mire, admiro a los niños de alabanza, todos los días madrugando. Madrugan y trasnochan y el domingo, que es el único día que pudieran descansar, también están aquí madrugados. Están pagando un precio y usted que toda la semana trabajando, no descansa el sábado porque es más ungido y entonces también el domingo, pero gloria a Dios. Si vino, ¿verdad? ¿Gratis? No. Toca pagar un precio. Bendito es el nombre del Eterno y bendigo su vida porque usted está pagando un precio y Dios le va a hablar hoy. Y el Señor me habló de Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de Juan capítulo 3 que llegó por la noche a hablar con el Señor Yeshua, Jesús? ¿Se acuerdan? Pues hoy le voy a hablar de eso así se acuerde. Mentira.
quiero decirles que él tuvo una misión. Voy a hablarle de la misión de Nicodemo. Y quiero hablarle principalmente de su misión, la suya. Y he estado tan dolido, tan adolorido por la muerte de Daniel Esteban Gómez Ibáñez, que de verdad que me ha dolido tanto. Dios sabe lo que he llorado y en secreto, porque parece que lo hubiera conocido en persona y que hubiéramos sido amigos y que hubiéramos compartido. Mejor dicho, se me murió un familiar. Y yo estoy muy triste, pero muy adolorido, muy triste. Porque usted está vivo porque tiene un propósito, una misión. Y el Señor me hablaba que está muy triste porque casi ninguno de ustedes está cumpliendo su misión, su propósito. ¿Quiere saber cuál es? Tome asiento y venga al libro de Johanán, libro de Juan capítulo 3. Les pido perdón por lo maleducado de hoy. Iglesia, buenos días. Qué rico verles. Usted no se imagina lo bonito que es orar por verlo a usted hoy y verlo. Usted no se imagina lo bonito que es orar por alguien y que venga a la iglesia. Eso es realmente maravilloso, es bonito, es realmente edificante. No todo puede ser dolor. Como dice Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír, ¿verdad? Hay tiempo de sembrar, pero también hay tiempo de cosechar, ¿verdad? Hay tiempo de construir también. Aleluya, bendito es su santo nombre. Venga conmigo al libro de Juan capítulo 3, desde el verso 1. Y yo quiero que usted no aborte su misión, que usted cumpla el objetivo por el cual Dios lo trajo. ¿Usted cree que usted hizo un contrato en el cielo para venir aquí a esta tierra por el clima? Ay, no, Dios no tenía nada que hacer y vaya usted para la tierra y vaya, pásela sabroso, viva sabroso, sea progresista. No, eso no fue así. Usted tiene un propósito. Y resulta que Dios le dio una cantidad de años específicos para que usted cumpla ese propósito. Y si no lo desea cumplir, entonces el Señor acorta esa vida. El Señor nos guarde, amén. Aleluya. Padre, háblanos y que sea solo tu palabra, tu gloria, tu voluntad en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Padre, a Manor y a la mamá de Daniel Esteban Gómez Ibáñez, dale paz, tranquilidad en su corazón, Señor, que pueda recibir toda tu bendición, Señor. Te pido, Señor, por Juan Manuel, el esposo, Señor. Te pido por Viviana, su hija. Te pido por toda esta familia, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos queremos cumplir nuestro propósito? ¿Cuántos queremos cumplir nuestro propósito de verdad? Pídaselo al Padre. Dile, Padre, permíteme cumplir mi propósito. Pero dígaselo. Revélame mi propósito de vida. Líbrame del mal, de la tentación, de creerme el engaño del mundo. Amén. Amén. Esto me conmueve mucho, esta historia de Nicodemo, porque Nicodemo era un sacerdote, era un rabino y conocía la Torá al pie de la letra. Mínimo había estudiado 40 años. ¿Usted me sigue? Para ser rabino en la época de Jesús, de Yeshua, usted tenía que estudiar como mínimo 40 años, tenía que tener 40 años de experiencia. Y para pertenecer al Sanedrín, porque Nicodemo pertenecía al Sanedrín, usted lo puede ver más adelante, se requería tener mucha experiencia y un testimonio de vida muy grande y pertenecer a la rosca. Perdón, estar en la iglesia, ¿cómo lo digo? Espíritu Santo, ya lo dije, como no voy a decirlo. Y estar en contacto con las personas, estar en el templo, ¿me sigue? Así que era un hombre que conocía la Torah, repito, conocía la palabra y estaba escuchando el evangelio de Yeshua. Antes no se hablaba de evangelio, se hablaba de Torah. Pero en Mateo 5:17, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús
dijo que él no venía a destruir ni a quitar la Torá, ni la ley ni los profetas, sino que venía a cumplir la Torá, o sea, la ley y los profetas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplir los mandamientos, todos. Aló. Pero ocurre que nosotros somos seres humanos que desafortunadamente tenemos falencias. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, perdóneme, redundo nuevamente, en Génesis capítulo 3, en Berechit capítulo 3, la serpiente Satanás mordió a Eva, inyectó en ella el veneno. ¿Recuerdan que lo hablé el viernes? Y desafortunadamente, perdóneme, la tercera vez lo repito, usted y yo a veces tenemos pensamientos que no son dignos de un ser humano renacido, de un cristiano. Y a veces quisiéramos quitarnos incluso el manto del Señor y coger una ametralladora y solucionar las cosas. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Solo a dos, a tres? Los demás no están glorificados. Usted no ha respondido a veces como usted no debe responder. Entonces tenemos que pedirle al Padre que suavice nuestro corazón. Que la suavidad de su amor del altar. Algunos de ustedes están sentados en el trono de Dios y no se han dado cuenta. Por el corazón. Versículo 1, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Se da cuenta que era un principal cualquiera? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, escuche esto cómo le habla a él. Vino de noche. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire esto tan impresionante. ¿Cuántos conocemos la historia? Leído. Aleluya. Pero miremos la revelación. Nuestro Señor y Salvador no le dijo: buenas noches, Nicodemo. Qué privilegio, oré por ti, quería verte, así como me pasa a mí con usted. No, le dijo: ¿sabe qué, Nicodemo? Le aseguro una cosa, que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Míreme, Nicodemo quedó. Míreme la cara. ¿De qué me hablas, viejo? Nicodemo quería aprender algo más de lo que él sabía, pero cometió el error de venir a Jesús de noche. ¿Por qué tanto silencio, iglesia? ¿Está concentrado en lo que le estoy diciendo? Está viendo la escena, ¿verdad? Gracias, aleluya. ¿Por qué no vino de día como los demás? Los otros fariseos también venían de día. Los romanos, el centurión, varios de los centuriones romanos vinieron de día. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? Hechos capítulo 10, por decir algo, que también lo nombra antes en los evangelios. Este hombre daba limosna. Iba al templo y daba limosna. Es más, les construyó un templo también, una sinagoga. Imagínense, se dio cuenta Pilato, se dio cuenta el emperador romano, se dio cuenta todo el mundo, que un centurión les construyó un templo, imagínense, una sinagoga. Y un fariseo que conocía la ley venía a lo oculto, a la penumbra de la noche. ¿Sabe qué denota eso? La oscuridad en la que él estaba y la oscuridad en la que estaba entrando el mundo. La oscuridad en la que muchos cristianos están conociendo la palabra y la ley de Dios. Porque y si no, no harían cosas en oculto. Y no harían lo que les provoca. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted conoce mucha gente cristiana que hace lo que les provoca? Ayer alguien me decía: no, pastor, yo conozco la palabra. Yo me congregué también y no vi muy malos testimonios. Eso, si usted cree en Jesús, eso usted puede hacer lo que quiera. Pobrecitos, hola. Están en la penumbra, están en el engaño del mundo y del pecado. Y cada quien acomoda la palabra a su pecado.
¿Usted no se ha dado cuenta? La gente que se divorcia, 2, 3 matrimonios y entonces ya solo se congregan en esos lugares que lo aceptan y con esos pastores que lo aceptan y pastores casados 2 y 3 veces y eso hablan normal y son los megasantos. ¿Será eso verdad? No, repito, cuando tú conoces la palabra en Hebreos 10:26 dice que no podemos pecar deliberadamente porque pisoteamos la sangre del pacto. ¿Está conmigo? Y en el verso 26 dice, wow, ¿qué podrá hacer un hombre que ya condena, que ya está condenado y peca deliberadamente y no puede hacer nada? Porque Dios no puede ser burlado. Y eso es lo que estaba demostrando Nicodemo. No que yo no estoy hablando de que él estaba en pecado, no, 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 no. Estoy hablando de la revelación espiritual. Él quería una revelación mayor. Mírenlo, él lo reconoce como maestro y reconoce sus milagros. Entonces él vino como un pastor que quería una revelación, quería mejorarse, quería aprender más. Pero el Señor sin mediar palabra le dijo, no es así, Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y nacer por agua y nacer por espíritu. Y esto, como dice Mateos capítulo 3, verso 11, esto era muy conocido para él, porque eso lo predicaba Juan. Y recuerden que ellos mismos mandaron a preguntarle a Juan que por qué él bautizaba. ¿Cuántos se acuerdan? Así que esto era familiar para él. El bautismo, la muerte en agua. Porque lo que estaba hablando y que Nicodemo conocía es que usted y yo tenemos que ser regenerados. Pero el mismo Juan el Bautista dijo que él bautizaba en agua. Pero que Jesús, que uno que era más grande que él, bautizaría en fuego, en el poder del Espíritu Santo. Así que Nicodemo conocía eso. Pero ¿y entonces por qué venía de noche? ¿Por qué venía al oculto? ¿Por qué no se comprometía de una vez? Cuando vemos allí, aquí más adelante en el libro de Juan, cuando él defiende a Jesús, no lo hace abiertamente. Lo defiende, pero no lo hace abiertamente. Dice, ¿podemos juzgar a un hombre si no tiene 2 o 3 testigos en contra? Y ellos se han inventado un montón de testigos que estaban en contra de Jesús. Entonces, ¿qué era lo que él estaba defendiendo? No sé si me estoy explicando. ¿Usted defiende lo indefendible, iglesia? ¿Usted se excusa en la palabra cuando comete un yerro? ¿O usted es una persona que de verdad, con humildad, reconoce su pecado, se arrepiente y pide perdón por lo que hizo? Yo me acerqué a un siervo en estos días, muy buen cantante y todo eso, usted lo vieran, usted lo vieran y yo sentía rechazo, yo le pedí perdón al Señor, le dije, Señor, ¿por qué siento rechazo si esto no es tuyo? Si yo lo que tengo es que amar. Señor, revélame, yo estoy en pecado, perdóname, Señor. Yo tengo que amar. Cuando tú no amas a alguien, tú rechazas a alguien, tú entras en pecado, ¿sabías eso? Porque no estás amando a tu prójimo. Pero hicieron la palabra, el prójimo es el que con el que usted tiene contacto constantemente. Porque la palabra prójimo en griego es el próximo, el que está a su lado. Ah. Dios no te mandó a amar al narcotraficante, al delincuente, al asesino, al secuestrador. Te mandó ahora por él, sí, y amarlo, claro que sí, pero me refiero a que tú no conectes con él. A eso es que me estoy refiriendo, ¿me explico? Pero, a ver, yo quisiera hacerle una pregunta a alguien que le secuestraron un familiar, lo extorsionaron, pagó la extorsión y se lo asesinaron y nunca se lo entregaron. ¿Será que de verdad puede amar a esa persona? O una pregunta espiritual, ¿y será que Dios se enoja que esa persona no pueda amar a esa persona? A ver, seamos como Nicodemo, no seamos tan mega espirituales. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tú eres el santo que levita, porque predicas, porque hablas de la palabra de Dios. Entonces, Fernandito, tú levitas. No, 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 no es así, amados. No es así. Tú estarías feliz. El Padre te guarde. Vamos a hablar de otra persona, no de ti, porque voy a hablar de algo terrible. Que cojan tu hijo,
lo torturen, lo secuestren, te cobren la extorsión y luego te lo entreguen después de 20 años. Sí, ay no, yo lo perdono, Dios bendícelo. ¿Tú amarías a alguien en el Transmilenio que le mete 10 puñaladas a una señora embarazada y le vas a decir, Cristo te ama? Eso no se predica, ¿verdad? Hipócritas, fariseos, esas personas, perdón. No estoy hablando de usted, sino. Ay, no, desde el altar son mega santos. Y no, y en las casas se creen, oh, yo soy la Virgen del Carmen. Se creen, pero wow. No, amados, seamos honestos. Si es tan duro, mire, yo todavía lloro por gente que me ha traicionado aquí en la iglesia, diciéndole la verdad. Arrepiéntete, hijo. No te vayas para el infierno, deja de hacer tu voluntad. Y lo traicionan a uno. Y todavía lloro y me duele. Ya los perdoné. ¿Será que los amo? Voy a decirle a usted mentira aquí. Ay, yo soy la Virgen del Carmen y levito. No, estoy en un proceso, amados. Sanar esas grietas en mi corazón. Sanar esas heridas. Perdonarme a mí mismo. Porque me duele y me siento víctima. Porque yo fui bueno, sincero, amoroso, tierno, dulce. Los amé de corazón, les entregué mi corazón de verdad y me lo rompieron y me traicionaron y me pisotearon. De eso no se habla en los altares. Eso hay que hablar en el altar porque somos humanos. Y tenemos que dejar de vivir un falso evangelio para entrar en la revelación del evangelio para que de verdad podamos perdonar. Estaba yo en una reunión que me invitó el periódico Valores Cristianos y lo digo aquí con título y todo, porque como es verdad, puedo decirlo. Y estaba el doctor Gonzalo Guzmán, el fundador del periódico Valores Cristianos, y me invitó a una reunión con Marcos Calarcá, con la señora Sanguino. Ahí yo tengo la fotografía como con 10 terroristas de las FARC, asesinos, narcotraficantes, secuestradores. Usted sabe lo que a mí le hizo las FARC. Y cómo me mataron 2 niños de la iglesia, los descuartizaron y todo. Y cómo me pusieron fusil en la cabeza a mí, a mi esposa, a mi hijo David. Ah, tan bueno que es perdonar con la sangre ajena. Tan fácil, yo los perdono. Oh, Dios bendícelos. Y cuando la mamá de esos niños llega y se me postra a mis pies, a llorar en mis pies. Ah, es que perdonar con sangre ajena es fácil. Usted sabe lo que es mirar en una bolsa, una cabeza, un brazo, un tronco ahí llenos de sangre y oliendo podrido porque ya están descomponiéndose. Eso es fácil perdonar con la sangre ajena. ¿Será que a alguien que le mataron la mamá, le secuestraron el papá, se los asesinaron, están felices porque las FARC ahora son honorables congresistas, están felices y los aman porque son cristianos? No, amado, se requiere un proceso. ¿Y sabe qué pasó ese día? Empezaron a hablar de paz y de amor y empezaron a hablar de todas esas cosas. Y entonces yo levanté mi voz y les dije que no fueran hipócritas y mentirosos y me mandaron a callar ¿cuántos me conocen a mí? Me reboté. Eso lo puede decir el doctor Gonzalo Guzmán, los periodistas de Valores. Ay, y estaba la emisora de las FARC transmitiendo en vivo, entre otras cosas. Los que quieran las fotos se las mando con mucho gusto. Le dije, a mí ustedes no me callan, asesinos, hijos del diablo, porque no les tuve miedo cuando estaban en vigor, no les voy a tener miedo ahora, miserables, arrepiéntase. ¿Y sabe qué pasó luego? El doctor Gonzalo Guzmán, yo lo amo y lo bendigo, fue tan osado que me pide disque orar por ellos. Después de que se formó semejante cosa, eran los escoltas, se me arrimaron, es que tan estúpidos. Y me levanto yo de esa mesa con esa rabia, pero créanme que
Si yo no hubiera sido cristiano, desarmo uno de esos escoltas y les digo cuántos son 3 pares y medio con 2 moscas y media. Y cuando me obligan a ir a la mesa a orar por ellos, yo iba como Goliat. Yo les iba a bajar la cabeza, créanmelo. Pero Dios es Dios y el amor de Dios es grande. Y cuando llegué a la mesa y le puse mi mano en el hombro a Marcos Calarcá, ese hombre empezó a gritar y a temblar. Dios sabe que no miento. Y a llorar y a pedir perdón a gritos. Y entonces, ¿qué pasó con Fernando Betancur, el bravo, el malo, el resentido, la víctima? Se puso a llorar con ellos. Y oré por ese hombre. ¿Y qué creen que pasó con la señora Sanguino? Ella se le habrá podido olvidar eso. En el libro está, en el libro de los cielos está apuntado todo eso que pasó allí, en el Hotel Presidente, a las 10:30 de la mañana. Viene la señora Sanguino y le pongo la mano en el hombro y empieza a brincar a esa señora, pero a brincar. Y a gritar y se arrodilló, cayó de bruces en el piso llorando. Mi mamá ha orado por mí. Mi mamá me ha dicho que me arrepienta. Mi mamá, yo, wow. Y ya se pueden imaginar lo que pasó con el resto. Pero yo no quería orar por ellos porque yo estaba dolido en mi corazón. Y aunque ya los perdoné a todos y Dios lo sabe, cuando recuerdo todo lo que me ha pasado con ellos, y las 3 veces que me dispararon, y las 3 veces de intento de secuestro, y las veces que fueron a la iglesia, créanme que se me olvida que ya los perdoné. ¿A usted no le ha pasado que usted ya ha perdonado a una persona que le ha hecho daño y cuando la vuelve a ver se le vuelve a revolver el estómago? Ay, gloria a Dios, yo pensé que era solo a mí. Amados, es que no es fácil. Y ahí es cuando nosotros tenemos que recibir lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Una regeneración en el cuerpo y en el espíritu. ¿Y de qué le estaba hablando? Lea conmigo para poder entender este contexto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, en la de él, y nacer? Respondió Jesús, te aseguro una cosa, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Míreme, primero le dijo no puede ver y ahora le estaba diciendo no puede entrar. Porque el que es nacido de agua y de espíritu lo puede ver primero y tiene permiso legal para entrar. Qué cosa tan maravillosa. Y entonces escuche esto, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que la misma cosa significa tanto verlo como sentirlo en carne y en espíritu. Creo que usted no me recibió eso. ¿Sí me recibió? Lo que está diciendo es que tú tienes el derecho legal de ver el reino de Dios aquí en la tierra y tienes el derecho legal de entrar en el reino de los cielos desde la tierra. Es más, míreme, así como usted viene a la iglesia desde su casa, eso le está dando un derecho legal para que usted entre al cielo desde la tierra, porque vamos al cielo desde aquí, desde aquí. ¿O qué? ¿Esperas glorificarte para poder entrar al cielo? No, 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 eso viene después. Aló, ayúdeme. Escuche esto. Wow. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. Tuve por 35 años un conflicto con este versículo, pidiendo revelación, y me lo ha revelado el Señor durante 35 años. Y cada vez que lo leo me lo revela de otra forma. Mire esto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 2 cosas, por favor, reciba esto. ¿Cuántos hemos sentido el viento en nuestro rostro? Y sentimos la delicia que es que el viento nos acaricie, ¿cierto? Y no sabemos de dónde viene, pero tampoco sabemos para dónde va. Pero lo sentimos. Porque para usted poder ver el reino de Dios y poder entrar en él, primero lo tiene que sentir. ¿Sabe qué es eso? Lo tiene que anhelar, lo tiene que desear, lo tiene que querer. Número 2. Una persona que es nacida del Espíritu es como el viento.
nadie la va a entender, porque no la pueden entender, pero la pueden sentir. Y por eso hay personas que nos causan náuseas cuando las vemos, y hay otras que nos causan amor cuando las vemos. Hay personas que nosotros anhelamos verlas cada rato, o encontrárnoslas, o que nos visiten, y otras, Padre, yo te ruego, transfórmalo, bendícelo, cámbialo, pero no dejes que venga por acá. ¿Te ha pasado? Aleluya. Ahora vamos a ver espiritualmente todo esto que le estoy hablando. Lo que nuestro Padre Eterno quiere es que usted le comience a pedir la transformación de adentro hacia afuera. Porque solamente el Espíritu Santo es el que nos puede cambiar a nosotros. Esta mañana yo estaba haciendo un inventario de toda mi vida. Porque si hay algún pecado oculto, no podemos ir al cielo. Yo me les he confesado a ustedes, les he confesado muchos de mis pecados, y a mi esposa también. Y todas las veces que mi esposa me perdonó y me ha perdonado, ya ahora solamente me perdonará por ahí cualquier mirada, etcétera. ¿Me viste, Olguita? Dios la siga bendiciendo. Escuche esto, porque usted tiene que entender su tiempo y su hora, su destino. Aló. Hasta luego. ¿Me estoy explicando? Usted tiene un tiempo específico para su propósito. ¿Y por qué lo desperdicias haciendo cosas que no tienen sentido en tu vida? ¿Qué tal que el Señor decida acelerar el reloj, o sea, cortar tu tiempo? Y en el cielo nos van a pedir cuentas. Yo por eso mando arrepentidito a toda, orando y haciendo inventario. Apóstol, la verdad no le entiendo. Déjeme decirle lo siguiente. Que usted tiene que, dentro de su espíritu, comenzar a hacer un propósito para cambiar de verdad. Sanar las fisuras, las arrugas de su corazón, las grietas de su corazón. Aprender a perdonar, no en su mente, sino en su corazón. Pedirle al Señor que cese la horrible noche. Que venga la luz de la vida. Porque nuestro Padre Celestial, escúcheme, quiere que nosotros seamos transformados para nosotros poder realmente tener derecho legal de ir al cielo. Y eso no se logra sino cuando usted se esfuerza y es valiente y, a pesar de sus falencias, pide perdón por sus pecados y se aprueba a sí mismo. Mire, Nicodemo estaba aprobado él mismo, pero no había sido aprobado por el cielo. Ojo con lo que acabo de decir. Pero hay personas que no se perdonan a sí mismas. Y si usted no se perdona a sí mismo y se subvalora o pasa lo contrario, se cree demasiado bueno y demasiado santo, también comete hierro. No sé si me estoy explicando. Es que el reino de los cielos, el espíritu es un equilibrio. El nacer en el espíritu es el equilibrio de morir en la carne a este mundo y nacer en espíritu para la vida eterna. Pero ¿sabe cuál es realmente el conflicto? ¿Quiere saberlo? Que los cristianos no saben cómo hacerlo y conocen mucha Biblia. ¿Aló? ¿Usted sabe cómo nacer de nuevo? Déjeme decirle cómo se llama el título de este servicio hoy. Nicodemo, la misión. Suena bien chévere, ¿no? Lo que ocurre es que su primera misión como cristiano es a no depender de la carne, sino solo a depender del Espíritu. Apóstol, lindo suena eso, pero no le entiendo ni papa. ¿Cómo usted y yo podemos nacer de nuevo? Cuando usted ya tiene un conocimiento de la palabra y se da cuenta que esa palabra tiene que transformarlo a usted, no solamente en su carne, sino en su espíritu. Pero lo que no le gusta al cristiano es pagar el precio. Me decía alguien, apóstol, es que no es necesario congregarse. Y entonces el Señor, ¿por qué hacía un prosélito de él? Y los discípulos, y los otros apóstoles, y las sinagogas, y el templo. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí?
¿Por qué permitió la construcción del templo en 2 ocasiones? ¿Aló, hay alguien aquí? No, es que no es necesario congregarse, no, ¿para qué? ¿Y por qué los judíos están luchando desde hace siglos por volver a construir el templo? Aló, el tercero. Porque eso no es necesario. ¿Y por qué? Yo conozco Israel, he ido 10 veces a Jerusalén, a Israel. Y hay sinagogas por todas partes. ¿Por qué? Porque eso no es necesario. No, eso con creer y yo rezo allá en mi cama o yo hago mis oraciones personales, eso no es tan necesario. Si no fuera necesario, no estaría escrito tantas y tantas y tantas y tantas veces. Y en el libro de Hechos, se congregaban en las casas, comían el pan y luego iban al templo. Y eso lo hacían todos los días. Todos los días se congregaban en las casas y todos los días se congregaban en el templo. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas hojas? ¿Las quitamos? Luego el apóstol Pablo, porque muy seguramente el libro de Hebreos es escrito por él, dice que no debemos dejar de congregarnos porque a algunos ya se les volvió costumbre. Y dice, más sabiendo que aquel día se acerca. ¿Se da cuenta lo bonito que es meterse uno aquí en la adoración de la alabanza en vivo? Yo pongo alabanza todos los días y me meto en el espíritu, pero no es lo mismo. Y cuando me acerco al altar, ustedes se dan cuenta lo que yo soy transformado cada vez que me subo al altar después de la adoración. No somos los más, pero estos peladitos tratan de darla toda. Gloria a Dios por eso, ¿se da cuenta? Entonces sí es necesario congregarnos. Y dígame una cosa, ¿quién le va a decir a usted la verdad con tanta pasión, con tanta vehemencia, pero con tanta sinceridad y respeto como yo se lo digo a usted? Allá en su casa, su esposo, su esposa, sus hijos, allá en el supermercado, es aquí en la iglesia. Porque como aquí no es una secta, yo aquí no lo estoy animando a usted. Aquí lo estoy enfrentando, confrontando con usted mismo. ¿Usted se imagina lo que sintió Nicodemo cuando nuestro Señor le dijo eso? No, Nicodemo, usted sabe mucho, pero no es así como usted sabe. Pero Señor, no sé cómo hacerlo. ¿Puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede volver al útero de su mamá? ¿Aló? Y él le dijo, si le hablo cosas humanas y no las entiende, ¿cómo usted va a entender las cosas espirituales? Y no le contó cosas espirituales, ¿se dieron cuenta? En cambio a la samaritana sí, en el capítulo siguiente sí le explicó bien paso a paso a ella. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Gloria al Eterno, aleluya. Pero él sí le contestó a Nicodemo y le dijo, mira, ese es mi nombre. Si usted continúa leyendo los versículos, usted va a entender que el Señor sí le respondió entre líneas espirituales a Nicodemo. Así que a Nicodemo le tocó pagar un precio. Y ya le tocaba no ir de noche, sino de día. Sacuda al que está a su lado, dígale, ¿en qué lugar estás tú, de noche o de día? Aló. Escuche esto, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y yo le aseguro que usted no había leído bien ese versículo. Se lo aseguro. Léalo a ver quién me dice qué es lo que está diciendo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Perdón? Más duro, Isaías. ¿Nunca se vio? Está cerca, hijo, está cerca. Pero realmente no. Mire, lo que él está diciendo aquí, afirmando mejor, tiene mucha razón en lo que tú dices y en lo que dice mi amada hija acá, pero lo que él está diciendo es que nadie puede ir al cielo si no ha estado en el cielo. Y que nadie puede bajar del cielo si no ha vivido en el cielo. Pero lo que él está diciendo es que él aquí en la tierra vivía en el cielo. Mire, léalo. O sea, cuando el Señor me mostró esto, yo, uy, qué bofetón el que me dio, qué bofetada, mire.
nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús de Nazaret, que está en el cielo. O sea, él le dijo, mira, Nicodemo, mírame. Usted no puede ir al cielo sin lo que le acabo de decir, si usted no ha venido del cielo. Pero yo, el Hijo del Hombre, vivo en el cielo y estoy aquí viendo en la tierra. ¿Cómo se lo demuestro? ¿Cómo le demuestro que lo que le acabo de decir es verdad? ¿Y cómo le demostró Jesús a Nicodemo que lo que le está diciendo es verdad? Sí, porque yo puedo teorizar aquí y levitar según yo, ¿no? No. Se nos manda a ser sinceros y honestos. Y aquí usted no puede apartarse en una línea de la palabra, porque yo voy a dar cuentas por lo que enseño. ¡Wow! El Padre me guarde, amén. Por eso no me tuerzo. Mire, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está la explicación, vean los 2 versículos siguientes. Yo vivo en el cielo y estoy aquí en la tierra, le dijo. Pero es que yo vine del cielo, Nicodemo. Y yo voy al cielo todos los días porque vivo en el cielo. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos recuerdan lo que dice en el libro de Números capítulo 21? Míreme. La serpiente tipifica a Satanás, o sea, la descendencia serpentina que nosotros tenemos, que solamente a través de la muerte a la carne y el nacimiento en el espíritu recibimos la vida eterna. ¿Hasta ahí me sigue? Ok. Pero está hablando aquí que Jesús se hizo carne de pecado sin ser pecado. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. La serpiente en Números capítulo 21 está tipificando a Satanás, repito. Pero en Jesús está tipificando a la muerte en la carne de pecado sin cometer pecado. Él se hizo pecado por nosotros sin cometer pecado. O sea, Él es la serpiente que tenía que ser levantada en la carne, pero en el espíritu Él estaba en el cielo y no había cometido pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca le crea usted a alguien que le diga, es que, como están diciendo en Discovery Channel, no, es que Jesús era el esposo de María Magdalena. Reprendo al diablo y que nuestro Padre lo reprenda y le pague conforme a sus obras. Porque si Jesús hubiera tenido contacto sexual, no hubiera podido salvarnos a nosotros. Escúcheme bien eso. Porque si hubiese sido siendo soltero sería fornicación. Y si hubiese sido casado sería adulterio. Ay, apóstol, me perdí. Permítame, se lo explico. Porque es que él nació por un toque del Espíritu Santo, no por relaciones sexuales, que según la historia dice que Joaquín se llamaba el papá y Ana los padres de María. ¿Me sigue? Jesús no tiene genealogía y eso lo habla claramente en el libro de Hebreos también capítulo 7. ¿Usted me sigue? Y en el capítulo 3 y 4 también lo dice, cuando habla de Melquisedec. Escúcheme. Si Jesucristo se hubiera juntado sexualmente, hubiera sido carne con carne. Y la carne con carne no puede llevar al cielo. Porque si hubiera contaminado, hubiera pecado. ¿Está conmigo? Entonces él tipifica al hombre hecho pecado, sin cometer el pecado para podernos salvar, porque él cumplió la justicia de Dios. Imagínese la ira de Dios en un ser humano. Si Dios nos castigara como merecíamos, mire, por favor, discierna esto. Por eso yo le suplico a usted, vea la pasión de Mel Gibson, que medio se acerca. Él fue torturado 3 días y 3 noches. Si habláramos médicamente, había sido imposible que un ser humano, así hubiese sido un gladiador, hubiera soportado tal choque hipovolémico, o sea, la sangre que le salió mientras lo latigaron, lo flagelaron, porque cuentan los historiadores y se ve nomás en la sábana de Turín, que dicen que es real, no lo sé. Él fue escarnecido, quiere decir que sus costillas quedaron a la vista de todo el mundo. No podría haber sangre, sus pulmones se veían que estaban totalmente llenos de aire y de agua. No sé si me estoy explicando. Ningún hombre, ningún ser humano puede soportar una tortura como la que sufrió Jesús sin morir en la tortura.
Sin embargo, fue clavado en la cruz, con el choque hipovolémico que conlleva ello. Fueron descoyuntadas sus brazos, porque todos sabemos cómo era que se estiraba para ponerlo en la cruz. Fue clavado de manitos y de pies en la cruz. Y no como aparece aquí en la religión greco-evangélico-romana, que era un piecito sobre el otro, no, era contra la cruz. Un tobillo a este lado y otro tobillo a este lado, traspasados por clavos. No eran 3, fueron 4 clavos. 2 en sus manos y 2 en sus pies. No sé si me estoy explicando, iglesia. Ya es totalmente imposible que un hombre natural pudiera soportar el suplicio que tuvo que soportar nuestro Señor y Salvador por la ira de Dios en él. No sé si me estoy explicando. Entonces por eso le está explicando. Yo soy aquella serpiente que va a llevar el pecado. Pero lo que la gente no sabe es que al hacerse la serpiente, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabe por qué? Voy a terminar con esto. Para que sea Satanás el que tenga que pagar el pecado del hombre, no el hombre. Porque el que metió el pecado en la tierra y en el cielo fue Satanás, no el hombre. Entonces el que tiene que pagar por ese pecado es Satanás, no el hombre. ¿Usted sabía eso? Esa es la función por la cual él se hizo así, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que él reciba todo ese castigo para que el castigo sea implantado en el que realmente metió el pecado en el mundo, que es Satanás. Wow. Por eso el fuego del infierno, Marcos 9, 43 al 49, Lucas 16, 19 en adelante, el fuego del infierno no puede ser apagado. Y el gusano de Satanás y el gusano de los que van allí nunca muere. Porque ellos van a recibir lo que merecen, el pecado. Por eso el Padre perdona a todos los que nos arrepentimos. Pero no podemos estar creyendo que si pecamos voluntariamente vamos a ser perdonados. Porque repito, el libro de Hebreos capítulo 10, después del versículo 23 y 26 y 27, y desde el 25 lo viene diciendo, usted no puede estar pecando voluntariamente porque usted está haciendo inmunda la sangre de la cruz, del pacto. Dígale que está a su lado, santifíquese de verdad. Si le queda grande algún pecado, entrégueselo al Señor. Mire, quiero contarles algo para terminar. La palabra en el libro de Joel dice, diga el débil, fuerte soy, amén. ¿Cierto que sí? Yo no había entendido. ¿Sabe en qué usted va a tener más luchas? En lo que usted es débil, en su carne, escúcheme. Mi debilidad siempre fue el adulterio. Pues el Señor me sanó, pero después volví caído. ¿Por qué? Yo le pregunté al Señor, ¿por qué? Y no quería hacerlo. Levanten la mano los que les gusta pecar y pecar y pecar y pecar. Oye, ninguno aquí. No, es que pecar es muy feo. ¿Y cómo se siente uno? Sucio, asqueroso. Se siente uno mal. Gracias, profeta. Entonces, ¿sabe qué fue lo que me pasó? El Señor me reveló. Me dijo, mira, Fernando, es que ningún hombre puede dejar de pecar si primero no me pide a mí la revelación de lo que significa el pecado, de mi temor. Yo, wow, Señor. Y entonces, ¿sabe qué ocurre? Que usted ya empieza a discernir el pecado como lo ve Dios, no como lo presenta a Satán. Me explico. ¿A usted le gustaría, me perdona por lo que le digo? Voy a ser muy crudo, grosero y cochino. ¿Me lo perdona? ¿Me perdona? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. ¿A usted le gustaría dormir con una gracia del perro en su cama, en su almohada, y abrazar esas heces y dormir con ellas y dormitar al lado de ese aroma? Es muy cochino, es muy sucio lo que estoy diciendo, muy asqueroso. Pero así es el hombre que peca voluntariamente. Es como la gracia del perro, pero ya no en la mitad de la sala, sino en su almohada. Entonces, ¿sabe qué ocurre cuando Dios le revela a uno eso? Que le muestra que ese pecado es como eso. Y que ese pecado huele asqueroso. Como cuando yo fui muy joven, como viví en el campo, yo encontraba en el campo muchos huesos de perro muerto. ¿A cuánto nos ha pasado que
que nos tropezamos con eso alguna vez en el campo, y eso huele tan feo que usted no soporta ese olor, y aún después de retirarse de ese lugar, uno se suena, se quita, se perfuma, se baña y no se le quita ese olor. Así mismo es el pecado. Cuando el Señor le revela el temor de Dios, le muestra que lo que hacíamos huele a eso y que ya no vale la pena, que no tiene significado, que no seríamos capaces de volvernos a untar de esa porquería. Y entonces lo lleva a usted a una situación en que usted está en contacto con ese pecado y usted toma la decisión y usted dice, no, Señor, es que ya no es necesario, qué asco, qué porquería. No sé si usted me está recibiendo. Tuve esa experiencia hace unos pocos días en el espíritu. Me dijo, mira, Fernando, mira. Yo no, Señor, es que ya no es necesario, porque te prefiero a ti. Y no quiero volver a pedirte perdón por una asquerosidad de esas, porque es que ya no está en mí, ya no me nace. Entonces me dijo, ahora sí puedes decir, el débil, fuerte soy. No sé si me expliqué. Eso es lo que realmente le mostró nuestro Señor a Nicodemo, su misión. ¿Cuál misión? Cuando empieza Nicodemo, después de ahí en el capítulo 12, verso 31, defiende a Yeshua, ya lo hizo delante de la gente. Y comenzó Nicodemos a predicar el evangelio de Jesús abiertamente. ¿Y sabe qué hizo después? Le llevó mirra por libra de Dios, 100 libras de mirra. ¿Cuántos se acuerdan? Para ungir el cuerpo del Señor, ya lo había entendido, que lo único verdadero es el sacrificio que tiene aroma delante de Dios. Amado, cierro. Usted y yo lo que estamos necesitando es una revelación del cielo de verdad. Y que nosotros debemos arrepentirnos de verdad. Y que nosotros debemos de pedir asco por el pecado de verdad. Pedir la revelación de Dios, el discernimiento de Dios. Pedirle a nuestro Padre que nos revele su temor. Eso nos va a dar asco por el pecado. Y nos va a permitir cerrar las grietas de nuestro corazón, perdonar de verdad, olvidar de verdad. Y que ningún cristiano, a pesar de que sea muy malo, nos vuelva a crear náuseas. ¿Sabe ahora qué me pasa cuando yo me encuentro con un guerrillero? En estos días tuve la oportunidad de encontrarme con uno de ellos. Ya los mira uno con misericordia. Ya no los mira uno como el narcotraficante, el terrorista, el asesino. Los mira uno como personas que necesitan mucho de Dios. Y también tuve la oportunidad de otro que me rechazó y uno dice, le duele a uno el corazón de saber cuál va a ser su destino. Como esa persona que me hablaba ayer. No, es que salvos por gracia, siempre salvos. No, la gracia no es un permiso para pecar. La gracia es el temor de Dios para entender su sacrificio en la cruz y que no podemos pisotear voluntariamente la sangre del pacto para que no seamos condenados. Yo no sé si usted aprendió algo aquí hoy. Amados, santifiquémonos, pidámoselo, démonos la pelea de verdad. No vale la pena 3 minutos de sexo, no vale la pena 1 minuto echando lengua con la vecina que le viene a hablar a uno del vecino, no vale la pena murmurar, no vale la pena odiar, no vale la pena. Porque en el momento que nos encontremos con Él, veremos lo que realmente vale la pena. Y podemos ir, como nuestro Señor lo está diciendo aquí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Usted y yo debemos ir al cielo desde aquí. Porque la salvación comienza desde aquí y usted está pagando un precio al venir aquí a la iglesia. Démosle gracias al Señor. Incline su rostro. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre. Gracias, Señor, porque mis hijos se interesan, porque comparten, Señor, sus experiencias, porque, Señor, tienen amor por ti también, Señor. Gracias por todas esas revelaciones que estás dando a mis hijos, Señor, a los que les pregunté hoy, Señor, y tienen sabiduría en su boca, Señor. No permita, Señor, que nos creamos, que le evitamos, ni que sabemos más que tú, Señor, guárdanos. Permítenos ser un testimonio de vida, Señor, permítenos cambiar, permítenos nacer de nuevo. Solamente tu divinidad es la que puede cambiar en esta carne, Padre, lo humano para que se convierta en una vida eterna, divina, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por la vida de María de Jesús Pachón, Señor. Gracias porque le das ese amor
para que venga a los servicios. Gracias por esa salud en ella. Gracias porque tú la bendices con salud, Señor. Gracias por la vida de Yolandita Cortés, de María Vita Guerrero, Señor. Llénalas de vida, de vigor, de salud. Mira ese amor de María Vita Guerrero también, Señor. Muy parecido al de María de Jesús Pachón. Bendícela, Señor. Llénala de tu gracia y tu favor y dale más salud a María Vita Guerrero, a sí mismo, María de Jesús, Señor. Padre, gracias por la profeta Blanquita García, Señor. Allana su camino, Señor, para que venga a visitarnos y que todo esté bien, Señor, que su familia ya llegue a Miami, Señor, que venga a tu reino y hágase tu voluntad en su vida. Bendice su economía, Señor, bendice su vida, Señor. Gracias, Padre, por la vida de William Arboleda, Señor. Gracias por la vida de Rubicita, Señor. Bendícela, Señor. Gracias por la vida de la profeta Esther Valencia, Señor. Gracias por la vida del doctor Pascual. Gracias por su salud, Señor. Padre, te pido por Osmari Víctores, Señor. Bendícela, guárdala, Señor. Te doy gracias por la vida de Pachito Huerta, Señor. Te pido libértalo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por la vida de Eimer Rocha Maza, Señor. Libértalo también, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por la vida de Elías Ramírez, Señor. Bendícelo, Padre, guárdalo, protégelo, Señor, ilumínalo. Gracias, Señor, por la vida de tus siervos. Bendice a todos los que estamos aquí en la iglesia. Bendíceles, Padre, llénales de tu gracia, llénales de tu favor. Úngeles, Padre, y úsalos para la gloria de tu nombre. Damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, ya continuamos, no te pierdas la sintonía, viene toda la revelación de cómo es el nacimiento de nuevo de parte de Dios, cómo viene la vida divina, así que no te lo pierdas, aleluya. Muchas bendiciones, nos vemos el martes a las 6 de la tarde, muchas bendiciones, les amamos, shalom.